Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde la red social de la Coordinación General Aprende MX. Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a la serie Producción de Recursos Educativos Audiovisuales. El día de hoy hablaremos sobre manejo de recursos sonoros y audio digital. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Estrada, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Al contrario, es un gusto para nosotros recibirte, pero antes de iniciar, los invito a conocer un poco sobre nuestro invitado. Vamos a ver esta semblanza. Jorge Estrada Benítez, instructor del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, con casi 30 años de experiencia en la ingeniería de la producción en las áreas de audio, cámara, edición, postproducción, iluminación, musicalización, edición de audio digital y análogo, dirección de cámaras y mezcla de música para conciertos. Fue especializado por personal de la NHK, televisora de Japón, durante 6 años en todas las áreas de producción. Ha sido iniciador del proyecto de este centro de capacitación. Ha impartido clases y brindado asesoría de equipamiento de cabinas de radio y estudios de televisión, tanto a nivel nacional como internacional. También les quiero recordar que pueden compartir sus preguntas y o comentarios a través del chat y con mucho gusto Jorge les dará respuesta a todas y cada una de ellas. Bueno, pues ingeniero, si te parece, damos inicio a tu presentación. Hoy, manejo de recursos sonoros y audio digital. Estamos atentos. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. La semana pasada, o los días pasados, hablamos de la parte del sonido y del audio, básicamente analógico. Ahora, el día de hoy, vamos a hablar de la parte contraria, que es la parte digital. Esta es una de las partes más complicadas y difíciles porque teóricamente se habla solamente con puras teorías y fórmulas. Aquí va a ser un poquito complicado poder hacer ese contexto, ya que nos llevaría demasiado tiempo poderlo visualizar y entender de esa manera, aparte que es muy complicado. Una de las partes que más complicación tiene ahorita es el audio digital, porque sabemos cómo se escucha, sabemos qué es, pero nos cuesta trabajo comprender desde el punto de vista técnico y teórico qué es esto. Trataremos de explicar esta parte lo más claramente posible con una serie de ejemplos para que ustedes traten de entender de mejor manera cómo funciona el audio digital, ¿vale? Para que se den una idea de cómo se debe de escuchar o cuándo debe escuchar un audio digital o cómo se debe de escuchar un audio digital. Vamos a ver ahí algunas comparaciones. Entonces, como siempre lo hacemos y para que ustedes se vayan adentrando a este tema, si gustan poner la presentación, por favor, vamos a ver nuestra primera pregunta. ¿Qué es el audio digital? ¿Qué sería para ustedes el audio digital? Para ti, Julie, ¿qué sería el audio digital? El audio digital, bueno, pues es el sonido que escuchamos a través de cualquier computadora o dispositivo. ¿Estoy correcta? Puede ser. Más o menos. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a platicar sobre esa parte. Es importante cuando nosotros empezamos a trabajar o a conocer el audio digital, entender qué es el audio digital. Por ahí, en algún tiempo, sobre todo en los cines, se marcó algo muy importante que decían, o nos ponían en la pantalla, sonido 100% digital. El sonido, o Dolby Stereo, ¿no? El sonido como tal digital no existe, es audio digital, porque es un procesamiento de la señal. Recordemos cuando nosotros hablábamos de la parte, voy a poner este diagramita, si me lo pueden poner en la imagen, por favor. ¿Se acuerdan la semana anterior que hablamos sobre esta parte del audio analógico? Recordábamos que era el sonido, era quien lo generaba, como en este caso era nuestra voz, o mi voz, nuestras voces. Esto era, al momento de ser captado por un micrófono, se transformaba en audio, que ya era un procesamiento de la señal. ¿Recuerdas que hablamos? Se hacía una onda, pasaba a un sistema que no lo combinaba, no lo amplificaba y después salía hacia otro equipo que era la bocina, que lo volvió a transformar en sonido. ¿No te acuerdas de esa parte? Si recuerdan esta parte, cuando nosotros hablamos del audio digital es precisamente solo un procesamiento, ¿sale? El audio digital como tal es la transformación de un audio analógico para ser manipulado o para ser procesado, para subirlo en calidad, restar peso y una serie de cosas más que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar.
Como tal, si nosotros remontáramos a tiempos anteriores, yo les voy a platicar mi experiencia de la primera vez que llegó algo digital aquí a la Ciudad de México. Por ejemplo, yo tengo unas experiencias muy padres que les voy a comentar rápidamente ahorita. La primera vez que yo escuché un audio digital fue una ocasión que un amigo me dijo, oye, tengo un de estos equipos digitales nuevos que llevan un disquito, pero no sé ni cómo se usa. Te lo presto y ahí tú úsalo a ver cómo funciona, ¿no? Bueno, me lo presta, lo empiezo a escuchar. El primer disco que yo escuché ahí fue un disco de Tierra, Viento y Fuego, Edwin and Fire. Ajá, claro. Y pues fue el primero que escuché y la verdad es que yo este disco este álbum yo lo había escuchado primero en acetato, posteriormente en cinta y después lo escuché en este equipo. ¿Y qué tal? Fue para mí el momento que ponerme los audífonos, yo así se transformó mi mundo. Dije, ¿dónde está el ruido? Tú estabas acostumbrado en los discos a escuchar el scratch del disco, en la cinta a escuchar el hiss, el tss de la cinta que siempre percibías. Al escuchar esto yo no escuché nada, absolutamente ningún ruido más que la pura música. Entonces fue muy fascinante el poder detectar este proceso, ¿no? Ya también hace algunos años en la segunda experiencia de esto del audio digital, anteriormente venía una expo a la Ciudad de México que se llama Electronic Consumer, electrónica de consumo, que era muy padre porque nos presentaban realmente lo que se iba a vender en México en los próximos años que venían. Entonces, este año, que fue por ahí del año 99, se presentó prácticamente todo lo que era digital. Todo lo que venía a reemplazar a los cassettes, a los discos de acetato, incluso hasta la radio FM venía ese día a presentarse. Entonces, yo me acuerdo que en el stand de TEC, de la marca TEC de audio, hacían una presentación muy padre y decían, si tú detectas a través de los audífonos cuál es audio analógico y cuál es audio digital, te regalamos una playera, ¿no? Entonces ahí va Jorge. Ahí va. Ahí voy yo como experto de audio, Sí. yo lo detecto. Y era muy curioso porque eran 4 audífonos, eran 4 señales de audio que tenías que poner y una de estas señales era la digital. Una de ellas era la que era reproducida a través de un CD, ¿no? Entonces nos pusimos los audífonos, el primero sí se oía con hiss, el tss. Yo dije, no, este es de cinta, segurito, ya, esta no, lo tengo. esta no es, lo tengo, ¿no? La segunda era una audio cinta, que sí alcanzaba a percibir el scratch del disco. Okay. Dije, es del disco, esta no, tampoco. Pero estaba la 3 y la 4, ¿no? Sí. La 3 y la 4 yo no escuchaba ninguna diferencia, ninguna, ¿no? Entonces yo estaba entre cuál es la 4 y la 5, pues yo dije la 4. Y resulta que no fue la 5. Fue ¿No la te 5. llevaste tu playera? No me llevé la playera, desafortunadamente, está muy bonita, pero no me la llevé. Pero ¿Cuál era la diferencia? Y desde ahí empezaba esa situación. Por ejemplo, ese año ellos presentaron un cassette que se hizo muy famoso en esa época, que era un cassette cerámico. Era así como la cerámica que pintamos a veces, era de ese tipo, era de ese material, y en una cinta de metal, como la que se utilizaba hace unos años todavía para grabar toda la situación de video. Entre esa cinta y el audio CD no había ninguna comparación, a menos no auditivamente. Yo no pude percibir la diferencia entre cuál era digital y cuál era analógico. Nada. ¿A qué medio lo transmitía? Ninguno. Los audífonos eran los mismos, amplificadores los mismos. La única diferencia era en estas señales, ¿no? Que no se percibían cuáles eran. Entonces, ahí la situación fue bien curiosa porque a mí así me voló la cabeza. Yo no supe qué pasó. Cuando yo le pregunto a la persona de TEC, oye, ¿qué pasa con este? ¿Por qué yo escucho, por qué lo escucho igual? Y me decía él en ese entonces, es que cuando tú logras que un audio analógico y un audio digital tengan la misma comparación, el audio se va a escuchar exactamente igual. Ya. No vas a notar ninguna diferencia. Si tienen la calidad en analógico y tienen la calidad en digital, se va a escuchar exactamente igual. Qué maravilla. Y yo dije, pues no. O sea, ¿cómo logras eso? No tendría la lógica. No tendría la lógica. Claro. Investigando y a los años y muchos años después me di cuenta de esta situación y es lo que vamos a ver a continuación a lo largo de esta presentación para que ustedes se vayan dando una idea, porque siempre va a haber un choque muy fuerte de qué es mejor, el audio analógico o el audio digital. Y te puedo contestar que desde mi experiencia neófita, creería que es lo digital, lo que tiene mejores características o es más nítido o simplemente es mejor. Así es. Por ejemplo, bueno,
aquí una vez en uno de los cursos llegó una persona mayor, una persona ya con una edad pues bastante alta, ya tenía por ahí de los 60, 65 años, avanzada. Y nos decía, es que para mí, Satisfaction de los Rolling Stones se oye mejor en CD, en acetato, que en CD. Además, en CD hay sonidos que yo no detecto. ¿Qué tal? ¿No? Bueno. Le digo, bueno, pues si usted dice, sí, es más, hacemos la prueba. Si gustan, yo traigo mi tornamesa, mi equipo, lo ponemos aquí y lo comparamos contra un CD. Ah, perfecto. Sí, efectivamente, un día nos trajo todo su equipo, un equipo muy sofisticado de audio, que sí se escuchaba muy padre. Pero tantos años de estar escuchando esta melodía, que él del disco pensaba que era parte de la onda sonora del sonido del disco. Y él se acostumbró Él se acostumbró a escucharlo. Ajá. Entonces, obvio, cuando lo escuchaba en un disco compacto, que no percibía todo el tiempo, que porque si nosotros en ese tiempo que marcamos el ritmo y vimos una serie de cosas, ese que se oía caía exactamente en el tiempo de la música. Entonces parecía más un elemento musical que un error del disco. Sí, claro. ¿No? Entonces, cuando él escuchaba en el CD, decía, es que no se oye esa como maraquita, pero no era una maraquita, era un roce de la aguja con el disco. Nos acostumbramos Nos a acostumbramos y lo hacemos parte de ese sonido. Ajá. Por eso cuando nos los quitan, de repente sentimos que hay ausencia o hay pérdida de información dentro de los audios o sonidos que escuchamos, ¿no? Sí. Entonces, él ya al detectar esta parte y decir, ah, bueno, entonces sí se oye más claro este. Sí. Pero entonces, ¿por qué dicen que es mejor el analógico? Y esto es algo que siempre es un dilema, que siempre va a haber como conflicto, ¿no? ¿Qué es mejor, el audio analógico o el digital? Más adelante vamos a ver esa parte y vamos a ver, según el entendimiento de la tecnología, cuál es mejor o cuál es peor. Vamos a ver más adelante. Entonces, si podemos regresar, por favor, a la presentación, si son tan amables. Muchísimas gracias. Entonces, ya dijimos que en la parte del audio analógico va a haber una captación de sonido, va a haber una transformación y después va a haber un procesamiento. De ese procesamiento lo transformamos nuevamente en sonido, ¿no? Cuando empezamos a hablar de audio digital, vamos a hablar y vamos a entender de dos cosas antes de todo esto. Vamos a hablar de la tecnología. ¿Se acuerdan que, de la terminología, perdón? ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de dos patrones que íbamos a usar en el audio analógico? Uno eran los hertz, que eran HZ, y otro eran los decibeles, que eran los dBs. Aquí va a ser exactamente lo mismo también, pero lo vamos a llamar de otra manera. Lo vamos a llamar como muestreo o sampling rate, que se va a encargar o va a ser la relación de los hertz. Y la otra es la cuantificación, viraje o bit, que es igual a decibeles, y va a ir manifestado con la nomenclatura dB. Entonces, cuando veamos estas dos situaciones, vamos a ver que para el audio digital es elemental. Siempre para el audio digital tiene que haber un muestreo de señal y un viraje de señal. Más adelante vamos a ver en qué consiste y cómo trabaja todo esto, ¿vale? Muy bien, pues vamos más de lleno un poquito ya a lo que es la presentación. Les hacíamos la pregunta de qué era el audio digital. ¿Me decías que era, Julieta? El audio digital, bueno, me puedo imaginar que es cualquier dispositivo, cualquier escenario que permita esto, no sé, el cine quizá. Muy bien. No sé, sí, básicamente el cine, y pensando en los dispositivos, la computadora, equipos sofisticados. Y me dijiste que estaba más o menos bien. Más o menos por ahí. Muy bien. Otra pregunta para ti. Para ti, ¿cuál sería el equipo digital más representativo que usas? Vaya, esa es una gran pregunta. ¿Cuál el equipo, sería? Pues creo que no soy parámetro. El coche, a lo mejor el teléfono. Yo creo que más bien sería el teléfono. El teléfono, ¿verdad? El teléfono es el equipo digital que más usamos ahorita. Claro, tienes razón. Y que más procesamientos hace y trabaja dentro de un equipo muy pequeño. Entonces, digitalmente nuestro teléfono vino a cambiar muchísimo porque ahora pues no solamente, bueno, si nos remontamos al pasado, únicamente digitalmente no podíamos hacer gran cosa. Podemos hacer llamadas y mandar algunos mensajes. Ahora, claro, y bueno, te estoy diciendo una necesidad porque el teléfono lo pongo con la bocina del coche. Claro, es el teléfono. Así es. Muy bien, bueno. Si nosotros nos regresamos un poquito, cuando empieza la tecnología digital, que empieza a entrar la CDMA, que es la primer señal digital que llega a México, ¿qué es lo que empezamos a tener en los celulares? Primero se presentan estos teléfonos ya inteligentes, como tales, como el nombre lo llaman ahora, que son los teléfonos inteligentes que nos permitían no solamente comunicarnos, sino mandar mensajes escritos, empezar a tener algunos reproductores de audio, porque antes no podíamos reproducir música, ahora ya podemos reproducir música.
Y si ahora nos vamos a estas nuevas tecnologías, que ya son netamente digitales, ya podemos hacer muchísimas cosas en combinación con lo digital de mi teléfono. Dime qué no puedes hacer en tu teléfono. Claro, editas, grabas, presentas. Cualquier cosa. Haces video, Muy bueno, bien. todo. Y la otra pregunta sería, ¿cuántos tipos de audio digital utilizas en tu teléfono? ¿Sabes? Eso sí, no te lo puedo contestar porque no lo sé. Más adelante lo vamos a ver, quédense para que lo vean y averigüen, pero vamos a poder grabar de 3 a 4 señales diferentes, con diferentes calidades en nuestra señal de audio. Más adelante lo vamos a ver. Y no ¿Sale? lo pensaríamos así, Jorge. Así es. Y no lo pensaríamos así, pero ha avanzado tanto esta tecnología digital que comprenderla desde el punto de vista teórico es complicado, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, pero es importante todos los beneficios que nos da. Como te decía al principio, siempre va a haber esa lucha de qué es mejor, el audio analógico o el audio digital. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista técnico, sí va a haber ciertas características que no son buenas, pero si lo vemos desde el punto de vista escucha, vamos a tener muchísimas cosas claras, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir viendo esta parte y vamos a ir aclarando todas estas dudas. Igual, ya saben, si tienen comentarios, sugerencias, dudas, mándenoslas, aquí las vamos aclarando, ¿sale? Muy bien, entonces ahora sí, ya de lleno nuestra presentación, si me la pueden poner. Preguntábamos hace ratito, ¿qué es el audio digital? Si lo viéramos o lo buscáramos como tal en un diccionario, en una enciclopedia, o simplemente en internet nos daría esta respuesta, ¿qué es el audio? ¿Qué es el audio digital? El audio digital es una codificación de una señal eléctrica que se representa en ondas sonoras. Ahorita vamos a ver esa parte. Consiste en una secuencia de valores enteros, se obtiene de un proceso que se llama muestreo, que ya vimos qué es, o ya vimos ahorita a qué se refiere, que es a los hertz, y la cuantificación digital, que son los decibeles, que es el volumen de una señal eléctrica. Ya dijimos que cuando nosotros hablamos de una señal analógica, que era lo que veíamos en nuestra imagen, que voy a poner a continuación, la vuelvo a poner, para que ustedes la vean, era el proceso de la transformación. Recibíamos una onda, esta onda que estamos viendo ahorita en la presentación es una onda pero analógica, es un pulso eléctrico o impulsos eléctricos. Cuando nosotros transformamos a una señal digital, vamos a codificar esa señal y la vamos a transformar en algo que se conoce como código binario, que es una representación de unos y ceros, ¿vale? Entonces, esta representación de unos y ceros lo que nos va a ayudar es empezar a cambiar el proceso de cómo vamos a acomodar la información en un lugar o en una transferencia de información, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la estación digital, ya dijimos que vamos a hablar primeramente de dos señales. Si me pueden poner la presentación, por favor. Primero vamos a hablar del audio analógico, que era lo que decíamos ahorita, se conoce como una tensión positiva y negativa, que es lo que estamos viendo en nuestra representación de nuestra onda, que es un pulso que puede tener una tensión máxima, que es el punto más alto de nuestra onda, y una tensión negativa, que es el punto más bajo de nuestra onda. Esto sería una representación de audio analógico. O sea, es un punto eléctrico, sí, que tiene un punto máximo y un punto mínimo. Pero cuando hablamos de una situación digital, vamos a hablar de una estación de unos y ceros. A esto se le conoce como cuantización, que es los puntitos que estamos viendo, el muestreo, perdón, que son los puntitos, y la cuantización son las líneas que vemos, donde los puntos nos van a marcar una serie de ondas representativas de la onda de arriba, ¿sale? No vamos a poder obtener toda la onda completa porque sería una exageración y sería muy pesado para poderlo transmitir. Ya lo vamos a ver más adelante. Y posteriormente vamos a poder visualizar la parte de la onda digital, que también vemos una serie de líneas. La serie de líneas nos va a dar el volumen de cada muestra que vamos a obtener. Entonces, de la parte de arriba vamos a tener la onda continua, abajo solamente vamos a tomar ciertos elementos representativos y ciertos volúmenes representativos, donde no haya variación. Donde hay una variación es donde cambiará ese punto. Si digamos, por ejemplo, esto es más fácil de hacerlo con la ropa. Por ejemplo, ahorita, si nos ven a Julia y a mí, venimos con ciertos colores de ropa. Así es. ¿Cómo funciona esto en la televisión digital? En la televisión digital, por ejemplo, ustedes están viendo ahorita mi ropa, ustedes ven mi chaleco, que es de un color. Ese color, mientras no cambie, la información siempre va a ser la misma. Por ejemplo, si yo decodificar esta información en código binario, a lo mejor mi chaleco siempre sería 0. Ajá, y el color de tu vestido sería 1. Entonces, mientras este color no cambie, o sea, si yo no me lo quito en toda la transmisión, siempre va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Al notar que hay una información repetitiva, solamente obtiene un pulso, o sea, un 0. Ya no se repite ese 0, a menos de que me lo cambiara, ese pulso cambiaría. Ajá, y lo tendría de manera diferente. Entonces,
Igual en tu ropa, si tú no cambias el color de tu vestido, ese color de tu vestido no cambiaría, se quedaría siempre con la misma, en el mismo número, por decirlo de alguna manera. Es más complicado que esto, pero para que entendamos lo vamos a manejar de esta manera. Se mantiene. Se mantiene, muy bien. Entonces, para ello vamos a ver lo que se conoce como código binario, que decíamos que es la representación de unos y ceros que tenemos en nuestro sistema y que nosotros vamos a poder visualizar siempre que hagamos un audio digital. Entonces, ¿qué es el código binario? Es igual que una onda, es un pulso eléctrico que encontramos en algunos sistemas, como computadoras, equipos electrónicos o nuestro celular. Ahí está. Así es. Y eso nos queda muy claro. Esto pues no es, ya si lo viéramos desde el punto de vista técnico, es muy complicado porque dependiendo el valor energético que tenga esa onda, por ejemplo, si nuestro pulso dio un punto de 1.56 volts, se va a transformar ya sea en un 1 o en un 0, dependiendo de la codificación que se haga. Sí. Esto es muy complicado. Pero para que nosotros entendamos más este proceso, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Si son tan amables, esto es algo que hicimos en el papalote, para que los niños en el papalote del niño, para que los niños entendieran mejor cómo se hace la transformación digital. Y por ejemplo, aquí estamos viendo ahorita todo lo que es nuestro alfabeto, de la A a la Z. Y a todos le pusimos un valor diferente entre unos y ceros, ¿no? Entonces, en la parte de arriba veríamos lo que se conoce como el audio analógico o una señal analógica. Sí. Y la parte de abajo sería una onda digital o una señal digital. Y así lo aprenden perfecto, ¿eh? Y así lo aprenden muy bien. Perfecto. Y hacen cartas y hacen mensajes. Exactamente, que tú puedes decodificar a final de cuentas, que es como se hace normalmente en la electrónica digital. Ya. Pero para que entendamos todavía mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo con tu nombre. Vamos a hacerlo. Muy bien. Ya tenemos ahí nuestra escala que va de la A a la Z y todos tienen diferentes valores, donde por ejemplo la A tiene un 0, que en la representación del código binario 0 es apagado, 1 es encendido. ¿Vale? Así lo vamos a entender, que quede claro. 0 es apagado, 1 es encendido, ¿no? Y va a generar una onda ya sea cuadrada, triangular, dependiendo el audio que nosotros queramos manifestar o representar o transmitir. Perfecto, ¿sale? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a utilizar tu nombre. Tu nombre tiene esta serie de letras. Ajá, muy bien. Por ejemplo, si quisiéramos, tu nombre representaría la parte del audio analógico o la señal analógica, ¿no? La que escribimos. Si quisiéramos transformarlo en un código digital, nos iríamos con el abecedario que tenemos arriba, iríamos cambiando estos valores. Por ejemplo, el primer valor que es la J, ¿qué número sería? El 1. El 1, perfecto. La U. Nos vamos al 1 otra vez. Al 1 otra vez, muy bien. La L. 1. 1, muy bien. Luego nos vamos a la I, que sería 0. 0. Ajá. Luego a la E, 0. Que sería otro 0. Luego a la letra T, 0. Que sería otro 0. Y por último la A, que sería 0. Entonces, ya hicimos una transformación analógica digital. Esta es una manera muy sencilla de poder decodificar los números, aunque como les decía, no es tan sencillo y en la práctica es un poquito más complicado. Pero bueno, para que ustedes entiendan este proceso de la transformación analógica a la digital, necesitamos serie de valores. Y para poder transformar este proceso, vamos a necesitar un equipo que nos haga esta transformación. Este sistema se llama convertidor analógico digital, un CAT. Ajá. Así se llama. Así se llama. Ajá. Este equipo es el que se va a encargar siempre de transformar las señales. Un CAT es, como ya dijimos, es un convertidor analógico digital. Va a recibir la señal en onda. Al recibirla, la va a transformar, va a hacer el sampleo y va a hacer el muestreo, va a hacer todo el proceso y va a sacar una serie de puntos lo que vimos a en esta información, lo que vimos hace ratito. Exactamente. Entonces, el responsable de hacer este proceso se llama convertidor analógico digital, CAT. Siempre que ustedes vean un manual de un equipo digital, van a ver que menciona un CAT. ¿Por qué? Porque muchos de los equipos necesitan este convertidor para poder pasar de una señal analógica de audio a un procesamiento digital. Por ejemplo, lo que decías hace rato. Por ejemplo, a lo mejor la música que escuchamos en las bocinas es una señal analógica o un sonido. Ese sonido necesita ser transformado, primero analógico y posteriormente necesita ser procesado a digital. ¿Sale? Entonces, necesitamos estar cambiando esta información. Entonces, vamos a tener dos codificadores básicos. Un convertidor analógico digital que se llama CAT y posteriormente vamos a tener otro que se llama convertidor digital analógico, un CDA. Muy bien. Entonces, vamos a necesitar dos equipos. Un equipo de entrada que me permite transformar la señal analógica en unos y ceros
y después, ya que es procesada, un equipo que pase de unos a ceros a señal analógica para que pueda volver a hacer sonido. O sea, el proceso inverso. ¿Vale? Entonces, todo esto es, como les decía, es un poquito complicado, pero, por ejemplo, si regresáramos a la lámina, por favor, son tan amables. Muchísimas gracias. Decíamos que entonces, la parte de arriba era el audio analógico, la parte de abajo era nuestro sonido ya transformado a audio digital. ¿Vale? Y si necesitáramos regresarlo nuevamente a Julieta para entender ese proceso, utilizaríamos un convertidor digital analógico para volverlo a decodificar. ¿No? Para regresar los números a las letras. A las letras, exactamente. Entonces, es para que entendamos un poquito el proceso de cómo se trabaja esta transformación digital. ¿Vale? Entonces, si tienen alguna duda por ahí, váyanosla comentando. Y este es el primer principio de nuestro proceso de audio digital, la transformación. ¿Vale? Ya está. Entonces, ya vimos este proceso y vamos a continuar ahora con el audio digital. Cuando nosotros trabajamos con un equipo de grabación digital, y esto tiene que ver con lo que te platicaba hace rato, algo que a mí me pasó y no lo entendí hasta que leí esto. Se dice que el audio digital es un equipo ideal de grabación digital. Tiene la misma característica que otro similar de ideales prestaciones de tipo analógico. Ambos presentan la onda totalmente transparente y generalmente la producen sin ningún error. Esto era lo que me quería explicar aquel ingeniero que en ese momento me decía que el audio analógico y el audio digital era exactamente lo mismo. Mientras estuvieran bien procesados, no ibas a notar tú la diferencia entre lo que se genera, entre lo que captas, procesas y escuchas, no ibas a notar ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta es una de las dudas que, como decíamos al principio, contraponen mucho o chocan mucho. Se dice que en la tecnología digital, o refiriéndonos a nosotros, si tú te acuerdas, si ustedes se acuerdan, tú te acuerdas, Julie, cuando hablamos del audio analógico, decíamos que había un rango de escucha. Ese rango de escucha correspondía a cuántos sonidos podía captar nuestro oído. Recuerden que todo lo que hagamos en relación a sonido va a ir en relación a esa frecuencia. De 20 Hz, o sea, de las 20 oscilaciones por segundo, hasta las 20.000 oscilaciones por segundo. Fíjate que en relación a lo que tú nos estás comentando, hay una pregunta que me parece pertinente. Adelante. Dice Gustavo Díaz, ¿qué se escucha mejor? ¿El audio análogo o audio digital? La respuesta está en lo que nos estás explicando. En lo que estamos explicando ahorita. Si tú tienes un audio analógico bien grabado, con buen procesamiento, lo transformas de manera digital, de manera adecuada, con los parámetros adecuados que vamos a ver más adelante, lo que tú vas a escuchar a final de cuentas va a ser exactamente igual, que era lo que te digo que me pasó a mí con la prueba de TEC. Se escuchaban exactamente iguales, yo no notaba la diferencia entre si era digital o si era analógico, no lo vas a notar, siempre y cuando esté bien hecho. Ahora, cuando nosotros hablamos de audio digital, vamos a moverlo, vamos a presentarlo en dos partes. La parte tecnológica del audio digital y la parte audible del audio digital. ¿Vale? ¿Se acuerdan que hablábamos en lo analógico de lo fisiológico y lo tecnológico? Sí. Aquí es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista tecnológico va a haber muchísimas pérdidas y ya lo vamos a ver más adelante. Pero desde el punto de vista auditivo, tú no vas a percibir ningún error. Al contrario, vas a sentir que tiene mayor presencia o mayor volumen. Sí. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación para que podamos entender esta parte. Entonces decíamos que en el caso del audio analógico y el audio digital, si nos presentan similares prestaciones o similares procesos de audio, vamos a escuchar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Vamos a verlo de esta manera. Si yo reproduzco una señal en un audiocassette, como te decía en esa ocasión, donde yo tengo captados las frecuencias de 20 a 20 sin ningún problema, lo voy a escuchar bien. Y si en este caso yo reproduzco también una onda digital transformada a través de un disco compacto, un CD, va a reproducir la onda exactamente igual. Al punto final lo vamos a escuchar de manera idéntica. Qué bueno saber eso. Ojo, aquí tiene mucho que ver y aquí es donde me van a decir, no, Jorge, es que si tú tienes cierto equipo, se va a oír bien, si tú dices, sí, efectivamente. No es lo mismo un reproductor, por ejemplo, de disco compacto que te cuesta, no sé, alrededor de unos miles de pesos, a un audiocassette, que pues, ahorita ya la tecnología ya está muy atrasada. Si nosotros esto lo hiciéramos a nivel profesional,
o a nivel broadcast, que son para transmisiones, nos daremos cuenta que es exactamente igual. No tenemos diferencia. Y la prueba más clara es la siguiente. Por ejemplo, si ustedes ponen una melodía en la radio FM y no tiene interferencias ni tiene nada, y ustedes después la escuchan en un CD, la van a escuchar en un mismo medio, por ejemplo, en el autoestéreo de su vehículo, se va a escuchar exactamente igual. Se va a escuchar exactamente igual. No van a tener ninguna diferencia entre el FM y el compacto. Mira, la calidad del compacto. Y siempre tenemos prejuicios, Jorge. Y ahorita vamos a ver por qué. Claro. Eso sí se los podemos explicar desde el punto de vista técnico, sí lo podemos explicar y van a ver por qué. Porque nosotros auditivamente tenemos esa sensación y se van a dar cuenta por qué. Ahorita vamos a ver por qué más adelante. Entonces, esta es la característica principal. Se dice entonces que desde el punto de vista tecnológico y fisiológico nosotros vamos a poder escuchar igual una onda que la otra. Lo que va a cambiar es el medio donde lo reproduzcamos. Si yo tengo una bocina muy buena, se va a escuchar de mejor calidad. Si tengo una bocina que no tiene buenas características, pues lo voy a escuchar con menos calidad. Entonces, ahí es donde los valores van a cambiar, ¿no? Ahí es donde sí podemos decir que a lo mejor es digital, a lo mejor es analógico, pero estamos hablando de recursos. De los recursos, exactamente. Ya de los recursos, ¿dónde lo vamos a escuchar? Entonces, ahí tengan mucho cuidado con eso y ahorita vamos a ir viendo más adelante cuáles son los procesamientos. Entonces, de entrada ya dijimos que ambos deben de reproducir la onda igual. Si el cassette puede captar frecuencias de los 20 a los 20, también el CD o el audio digital debe de reproducir igual, de los 20 a los 20 de kilohertz. Entonces, recordemos que si un medio nos permite reproducir toda esta onda, entonces va a tener buena calidad. ¿Vale? Ya, entonces, aclarada la primera. Aclarada la primera, muy bien. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista equipo, ahora sí. Dice, la diferencia es que el audio digital se acerca más a lo ideal que el analógico a un costo más reducido. Y les pongo un ejemplo. Vean, por ejemplo, este procesamiento. Si yo antes, por ejemplo, quería tener una calidad muy buena de audio, tenía que tener la imagen de la parte izquierda. Que era enorme. Ajá, eran equipos que eran modulares, que se llamaban modulares, y tenían un módulo para cada equipo. Uno de amplificación, uno de ecualización, uno de reproducción de CDs y otro de reproducción de cassette. Todos individuales. Ajá, y eso me permitía tener mucho control de ellos. Pero el yo obtener un equipo de estos era carísimo porque yo tenía que comprar módulo por módulo y ir armando este equipo de sonido. Y eran los famosos modulares. Exactamente, y eran muy costosos. Hasta la fecha todavía algunos equipos de marcas muy buenas como estos siguen siendo caros. ¿Por qué? Porque su tecnología era muy buena para ese tiempo y nos permitía reproducir los sonidos con una calidad impresionante. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora, tú vas a comprar un equipo de sonido y vamos a ver el que tenemos del lado derecho. Es un equipo más pequeño que trae exactamente lo mismo en un estuche más compacto y tiene incluso mayor potencia. Una de las ventajas también que se tuvo al digitalizar las cosas es que podíamos encontrar cosas más pequeñas. Al poder poner elementos donde nos permitían manejar varias señales en un solo elemento, nos permitían entonces reducir el tamaño de las cosas. Y simplemente, si ustedes, por ejemplo, mis amigos de mi misma edad, se van a acordar del Walkman. Ajá. Ay, ¿qué tamaño tenía el Walkman? Claro, claro. El Walkman más pequeño era de este vuelo. Sí, ¿no? sí, pero lo traíamos. Pues sí, ocupaba una parte de nuestra cintura, definitivamente, ¿no? Posteriormente, cuando salen los Dixman, que ya era el reproductor portátil de los discos compactos, seguía siendo grande. Aunque era digital, seguía siendo grande. Pero, por ejemplo, ahora, los famosos MP3 reproductores o los iPhone, los iPods, ¿qué tamaño tienen? Son así, ¿no? Chiquititos. Incluso hay micros que son así. Y que te pueden guardar muchísimas más canciones de las que tú podías oír en tus cassettes, ¿no? Exactamente. Ajá. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, ya cuando te cabían muchas en el cassette, pues traías 20 canciones. Y ya eran muchas. Y eran muchas. No, pero nada que ver con el LP que te tenías que levantar a cambiarlo. Ah, sí, claro, y que voltear. Aparte, del otro. Ajá, si tú tenías, por ejemplo, un reproductor de cintas normal, pues se acababa y lo tenías que voltear para seguirlo reproduciendo. Posteriormente salió los autorreversibles, que no necesitabas sacar el cassette, sino corría al contrario, y ya lo podías escuchar sin sacarlo. Sí, no era pero ya el que tenía uno de esos era porque sí podía, porque sí tenía dinero. ¡Qué maravilla! Ajá, pero ahora ya no, todo eso ha cambiado y con la tecnología digital, todo eso ha ido reduciendo los tamaños, los espacios, los elementos. Y también los precios, ¿verdad? Y los precios también, claro. Así es. Obviamente, ahorita, por ejemplo,
toda esta tecnología va cambiando. Ahorita, por ejemplo, tenemos como la situación que viene a sustituir la parte del audio digital que se llama high res, ¿no? O audio de alta respuesta, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es eso. El audio, el high res, ahorita es como la parte que viene a cambiar el audio digital, como lo percibimos ahorita en los formatos normales, a una calidad superior. Siempre se va a tratar de alcanzar, o siempre se va a tratar de lograr, alcanzar el máximo escucha como la señal analógica. Pero recordemos que en la señal analógica tampoco escuchamos todo. Si se acuerdan cuando hablamos la primera vez, decíamos que podemos captar sonidos a partir de 40 Hz hasta no más de los 16 kHz en condiciones normales. Muy pocas personas pueden oír más arriba o más abajo frecuencias. ¿Por qué? Pues porque recordemos que nuestra señal va a depender de nuestra edad, va a depender de nuestra capacidad auditiva, si hemos tenido enfermedades. Entonces todo esto cambia y aunque en una señal digital tengamos más ondas, si yo no capto más de eso, pues tampoco voy a poderlo percibir. Tal vez pueda percibir mayor calidad, mayor sensibilidad en los sonidos, pero de eso a que pueda escuchar más, no vamos a poder, ¿no? Entonces, recordemos que todo esto va ligado a nuestra escucha y al rango de percepción auditiva que tengamos. Si los dos tenemos diferente percepción, tú puedes escuchar más, yo puedo percibir menos, pero todos vamos a tener una percepción limitada. Sí, y todo depende, como todo dices. Todo depende, exactamente. Sí, entonces, vamos a ir viendo ya esta parte de las calidades digitales. No sé si tengas alguna pregunta. Yo creo que esto seguramente es lo que vas a ir compartiendo, pero dice, ¿por qué comprimir un audio? ¿Por qué comprimir un audio? Ajá. Sobre todo por los tamaños. ¿Tienes una hoja que me prestes? Claro. ¿Que no te sirva? Sí, muy adelante. Bien, perfecto, mira. Digamos que esto es mi audio analógico. Si yo te dijera, Julie, necesito que te lo lleves, no sé, a la biblioteca o a la audioteca de algún lugar, pero no quiero que le pase nada, no quiero que se arrugue. ¿Cómo te lo llevarías? Pues le tendrías que poner un folder, una protección, pero es muy complicado llevártelo así. Se va a arrugar. Ajá, se va a arrugar. Claro. Porque pues, si voy en el metro con toda la gente, me voy a doblar, me van a pegar y lo voy a perder. Voy a perder tal cual está, lo bonito que está, lo voy a perder, ¿no? Eso es lo que pasa actualmente con el audio. Si yo quisiera mandar este audio, que es sin comprimir, a cualquier plataforma, por ejemplo, si yo quisiera este audio así tal cual mandártelo a tu celular, sería demasiado pesado, ya sea por la red o ya sea por el tamaño que tiene mi equipo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que doblarlo. Entonces, para eso existen los factores de compresión. ¿El más común que conoces? ¿El MP3? El MP3, muy bien. ¿A qué se refiere cuando hablamos de MP3? Esto lo vamos a ver más adelante, pero el MP3 nos dice que vamos a comprimir 3 veces nuestro audio original. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer 3 veces. Este sería MP1, MP2, o sea, 2 veces ya lo comprimí, y MP3. ¿Ya lo comprimí? Chiquitito. 3 veces. Ahora sí, si te digo que lo llevas a la biblioteca, pues me lo llevo. Ay, perdón, le pegué el micrófono. Me lo llevo y listo. Y no pasa nada. Así me peguen, así pase. No va a pasar nada, va bien seguro, va bien guardado. Y no pierde calidad. No pierde calidad auditivamente. Ojo, no pierde calidad auditivamente porque desde el punto de vista técnico sí va a perder calidad. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Vale? Muy bien, entonces, el comprimir una señal es hacer esto. El problema no es comprimirlo. El problema es descomprimirlo. Ah, ese es el reto. Porque si se acuerdan cómo estaba al principio, estaba perfectamente planita. Una vez que lo comprimimos queda marcado. Ajá. Estas compresiones, en el caso del audio, son cosas que tenemos que quitar. Frecuencias que no nos sirven, sonidos repetitivos. Por ejemplo, si hay un bit constante en el audio que nosotros vamos a mandar, no es necesario mandar todos los pulsos. Quitamos, ya vimos que ese se repite en toda la canción, solamente tomo uno y los demás los dejo, ¿no? Y los demás los quito y los borro. Pero eso que están viendo es precisamente estos dobleces donde no queda perfectamente igual. Ese es el riesgo que corremos. Ese es el riesgo que corremos al comprimir. Sonoramente, auditivamente, tú lo vas a percibir igual que el original. Sí. Pero si lo viéramos desde el punto de vista técnico, entonces vamos a ver que ya no está igual. Aquí dice también otra persona, amiga que nos está viendo aquí, Diana López, dice, ¿qué es mejor, un audio MP3 o un audio en archivo WAV? Bueno, muy bien. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Se los presento y ya ahorita tú sacas la deducción. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a la presentación, por favor. Esta es parte de la teoría del principio digital. Y es algo que se conoce como el teorema de Nisquith.
Nisquith era un científico que trabajaba para la compañía Bell de telefonía. Ajá. ¿Sale? Entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer no sé si tú te acuerdas, perdón que me regrese tanto, pero es que eran partes que gracias a eso llegó todo esto. Uno de los problemas que se suscitaban antes en las líneas telefónicas era que se cruzaban las líneas. Sí. Ajá, entonces de repente estás hablando con una persona y de repente se metió otra persona y ya eran 4 personas hablando al mismo tiempo, ¿no? Era bien frecuente, Jorge. Era muy frecuente cuando la telefonía, por ejemplo, allá en los años 80 en México, nos pasaba mucho. Entonces, la compañía Bell de telefonía dice, no, pues tenemos que cambiar eso. No se puede quedar así. Empiezan a investigar y precisamente empieza este ingeniero, que se apellidaba Nisquith, empieza a hacer una teoría de cómo era o cómo poder hacer para que el sonido digital no percibiera en nuestro oído que era digital o analógico. ¿Sale? Entonces, si podemos ir a la lámina de lleno para que lo podamos leer, nos decía que él se basaba a la escucha del oído y nos decía que el oído humano, cuando no detecta un sonido digitalizado o transformado, como quieras llamarle, o un audio digitalizado, cuando nuestro rango audible era 2 veces multiplicado al máximo de nuestra escucha. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, vamos a verlo aquí ahorita. Vamos a presentarlo. Ahí está Muy el bien. ejemplo. Este era el ejemplo. Decíamos que el máximo de nuestra escucha, si yo lo multiplico por 2, queda en 40 kilohertz. ¿Sale? Ajá. Entonces, cuando yo transformo una señal y hago ese muestreo que ya hablamos, ese muestreo va a cambiar 40, si yo lo subo a 40 kilohertz, mi oído ya no va a percibir si es analógico o es digital. Ya nada. Ya no lo percibe. Ya, que era lo que a mí me pasó. Ajá. Sí. Entonces, cuando subes este audio al máximo, y entre más lo subas, menos vamos a percibir esta información. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de un proceso digital, vamos a hablar de un proceso destructivo. O sea, vamos a quitar logaritmos o bits empleados para un fichero de audio. Por ejemplo, era lo que decíamos ahorita. Cuando nosotros transformamos un audio sin comprimir a un audio comprimido, lo que va a pasar es esto, que vamos a quitar información para poderlo transportar, llevar o cambiar a un lugar diferente. O poderlo meter a un espacio más pequeño. ¿Sale? Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que vamos a quitar, por ejemplo, en el rango de nuestra escucha, lo que vamos a escuchar vamos a quitar sonidos que no percibimos. Por ejemplo, decíamos en la teoría analógica, de 20 a 40 Hz, nuestro oído no percibe nada. En lo digital tampoco. Entonces, todo eso lo quitamos. Y lo que está muy arriba, también lo podemos quitar porque no nos sirve absolutamente de nada. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Y con qué nos quedamos? Solamente con el rango audible. Ya está. Recordemos que nuestro rango audible decíamos que el efectivo era de más o menos 40 Hz hasta los 16 kilohertz. Más o menos. Pero si nos íbamos al natural, decíamos que era 10 kilohertz. O sea, de 40 a 10 era el rango óptimo donde podemos escuchar todo. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Mucho del audio digital está en ese rango de escucha. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que nos va a permitir escuchar mejor y con más claridad todos los sonidos. Por ejemplo, si nos vamos ahorita a la lámina que están viendo ahorita, vean, esto es lo que sucedería si la pueden hacer grande para que la puedan aprender bien. Muchas gracias. Vean, esto es lo que pasa. Vamos a cortar todas las frecuencias muy abajo y todas las frecuencias muy arriba. ¿Vale? Y solamente nos van a quedar las que están en el rango audible. Eso va a hacer que reduzca el peso, reduzca el tamaño y solamente permita escuchar sonidos que están dentro del rango más perceptible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo esta transformación. ¿Te acuerdas del convertidor analógico? Ya digital? está, el primer esquema. Él ya hace está. ese proceso. Él se encarga de cortar, él se encarga de verificar toda la información Y quitar eliminar esto. lo que no sirve. ¿Sale? Entonces, esto es lo que va a hacer. Solamente nos va a permitir escuchar el rango preciso que necesitamos percibir. ¿Vale? Perfecto. Entonces, por eso es que se dice que desde el punto, por eso muchas personas conocedoras del audio dicen que el audio digital pues no sirve o no funciona. No es que no funcione y no es que no sirva, solamente nos va a mandar los rangos perceptibles de mejor calidad y de mejor nitidez para ser escuchados. Lo demás lo eliminan. Lo cual no hace, por ejemplo, un acetato. Un acetato te va a reproducir de los 20 a los 20. El problema es que de todos modos no lo vas a poder oír. Exactamente. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene lo digital, Jorge. Exacto, que nos permite transmitir base cualquier medio, ya sea en internet, ya sea por nuestro celular, ya sea en una grabadora, lo que tú quieras va a permitir transmitir el sonido sin ningún problema. ¿Vale? Aquí Muy dice,
Otra pregunta, de todas las que nos están llegando y que tú te vas a encargar de contestar después, ahora llegan las respuestas, pero una transmisión por internet, ¿qué formato de audio recomiendas? ¿Cuál es mejor? Dice aquí Abraham Martínez. Abraham Martínez, muy bien. ¿Qué formato es el mejor? Depende para lo que lo vayas a utilizar, ¿sale? Ahorita vamos a ver una pequeña tablita que nos va a permitir ver las calidades diferentes de los audios que están en nuestro alrededor, para que te des una idea de cuál sería mejor para ti, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si vamos a ir a la lámina ya para visualizar este proceso, decíamos que el audio digital se va a dividir de dos partes. El muestreo, que son los puntos que vemos en esta onda, que esos son, era lo que te decía, de la onda original vamos a tomar los puntos más representativos, donde hay cambio de modulación, o sea, si hay un do y cambio un fa, donde haya ese cambio es donde voy a marcar ese punto, ¿no? Lo demás va a ser continuo o va a mandar una información de unos y ceros continuos. Y las líneas que estamos viendo abajo, en bit, que es el bit, son los números de muestras. Esto va a ir referido completamente al volumen. Para que nosotros, si ahora sí regresan la imagen, por favor. Vean, ¿se acuerdan que cuando hicimos la compresión quedaron estas líneas? Ajá. Para que yo no perciba estas líneas auditivamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si se acuerdan, en el caso del audio analógico, existía, cuando grabamos un cassette, se oía el tss, que era el hiss, que generaba el roce de la cinta con la cabeza de reproducción. Para evitar eso, tenemos que grabar con más nivel, ¿no? Para que ustedes no sientan estos cambios, lo que tenemos que hacer es subir el volumen. Al subir el volumen, todos los errores que puede haber digitales los vamos a disfrazar. ¡Ay, qué maravilla! ¿Sale? Entonces, cuando transformamos una señal digital, lo primero que vamos a hacer es subir el volumen. Al subir el volumen, evitamos esos errores y disfrazamos cualquier error digital o la digitalización que se llega a hacer por los procesos de información, ¿sale? Que se pierden al hacer este cambio. Es que esto también habla de la sensibilidad auditiva, ¿no? Así es, así es. Vamos nuevamente, por favor, para que, ahora sí, compañero, ¿cómo se llamaba el chico que nos habló ahorita? Para que vea. Abraham Martínez. Abraham, mira, checa esta tabla, te vas a sorprender. Por ejemplo, esta tabla nos va a dar las diferentes calidades con la diferente relación de equipos que vamos a percibir y cómo lo vamos a percibir los sonidos. Por ejemplo, en esta tabla vamos a ver diferentes sonidos y los vamos a poder escuchar para que ustedes vean esa diferencia. Por ejemplo, nuestra primera tabla, nuestro primer rango es el rango de escucha del teléfono. Está alrededor de 8 kHz. Todos hemos escuchado el sonido por teléfono, soy horrible. Sí. Y si queremos mandar la serenata a la novia por teléfono, peor. No lo hagan, no sirve. Ajá, no sirve. No mejor háganla por WhatsApp, se oye más bonito, es digital, acuérdense. ¿Vale? El problema de la transmisión telefónica es que necesitamos el ancho de banda donde se transmite. ¿Qué es el ancho de banda? Van a decir, ¿qué es el ancho de banda? Hagan de cuenta. Imagínense que es el metro. El metro es la onda que va a transformar la información. Y lo que va dentro del metro, que somos nosotros, es la información, ¿no? El ancho de banda es el vehículo. El ancho de banda es el vehículo, que es el metro. Y la información de audio somos nosotros que vamos adentro y nos va a transportar de un punto a otro. Qué buena metáfora. Esa es la parte. Ajá. El metro es nuestro ancho de banda, que es el medio que nos transmite o nos transfiere o nos lleva a algún punto, y lo que vamos adentro somos el audio. Entonces, en el caso de la señal telefónica pasa lo mismo. El ancho de banda con el que se transmite, o sea, el metro es muy pequeñito y caben muy pocas personas dentro. Por lo tanto, se va a oír muy digitalizado o va a tener muy poca información. Tan es así que si regresamos a la tabla, por favor, para que lo vean, solamente va a tener frecuencias de 200 a 340 Hz, que es si se acuerdan que lo vamos de 20 a 20 nosotros, está dentro del rango perfectamente perceptible. Por eso vamos a notar todos estos errores y la baja calidad que tiene, ¿sale? Si de ahí me voy bajando, por ejemplo, la radio M, han escuchado la radio M que no tiene mucha calidad, se oye horrible. Y por último, vamos a ir de ahí subiendo, vamos al MP3 que está 22.050, que esto fue los inicios, ahorita lo vamos a ver. Después viene el CD, que ya fue este cambio radical que ya nos permitía escuchar sonidos con una calidad muy clara y muy nítida. Y actualmente, como les decía, estamos trabajando con un sistema que se llama Hi-Res, que va con una compresión arriba de 48,000 muestras por segundo, que es lo mismo con lo que transmitimos la señal
digital terrestre. Bueno, ya que estamos hablando. Ya lo que estamos hablando. Sí. Y si se fijan, va cambiando en la tabla donde están las frecuencias, va cambiando nuestra calidad. Pero te gustaría que escucháramos cómo se ven estas calidades rápido para que... Me encantaría. Ya concluamos con esta parte. Entonces, si voy a poner la tabla, por favor. Lo primero que vamos a escuchar son 8 kHz. Ahorita se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Primeramente vamos con 8 kHz. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a poner el original. Este es nuestro audio original. Esto que van a escuchar ustedes ahorita es el audio original, con toda la gama de frecuencias. Muy bien, ya lo escucharon. Muy bien, ahora voy a reproducirlo con solamente 8 kHz de muestras, o sea, 8000 muestras por segundo. Si ustedes lo escuchan, es una calidad muy baja. Muy baja. Muy baja. Si yo transmitiera, ¿has escuchado la radio AM? Sí, se oye, pues sí, pues, nostálgico solamente incluso. La radio AM son ondas, decíamos que son ondas muy grandes, por eso en la Ciudad de México, la XCW, que era una de las estaciones con más tiempo, se decía que era la voz de la América Latina desde México. ¿Por qué? Porque las ondas de megahertz son extremadamente grandes. Con poca fuerza pueden llegar lejísimos, pero su ancho de banda es muy pequeño. Entonces solamente permite transmitir señales de voz, ¿sale? Entonces, como se oyen estas, se oyen de esta manera. De hecho, capta 500 a 5000. Si se acuerdan cómo dividimos las frecuencias, son frecuencias medias. Ajá, ahí estamos escuchando la de... La de radio AM. Radio AM. Muy bien. La siguiente, cuando inicia todo este proceso del audio MP3 y todo, se hace las primeras pruebas con un sampleo o con un muestreo de 22.50 kHz, ¿sale? Y sucedió esto. La calidad se oye del cielo a la tierra, ¿sale? Del cielo a la tierra. Entonces, ¿cuál fue la ventaja de hacer esto? Que una canción que nos ocupaba en un CD un espacio de casi un cuarto del tamaño del espacio principal del disco, solamente era poquitito lo que podíamos poner, ¿no? O sea, lo que pesaba. Esa era la diferencia, que empezó a tener un peso muy poco con una calidad muy alta, a diferencia de lo que nosotros veníamos escuchando incluso en las cintas en ese momento. Al escuchar esto fue un caos porque empezó a escucharse de mejor manera con pesos más pequeños. Y la gente que no tenía mucho adentramiento a la cuestión de audio decía, se oye igual, se oye hasta mejor. No había diferencia para ellos. Y decían, se oye bien. Entonces empiezan a hacer investigaciones y bueno, ahora ya ha cambiado un poco, ahora ya se encuentra en 44.1, incluso hay procesos en el MP3 que se llaman audio cristal, que nos permite ya transmitir audio comprimido con la calidad como si lo escucharas sin compresión. ¡Ay, qué maravilla! Y esto ha ido cambiando. Por ejemplo, la radio AM, o la radio FM, perdón, la que todos escuchamos, o el audio analógico que teníamos de los cassettes, audiocassettes, cintas, películas VHS, beta, todos estos, incluso los acetatos, estaban en la calidad de 32 kHz, ¿vale? Y para que ustedes lo escuchen, vamos a escucharlo. Este tiene de 40 a 16, tiene exactamente el ancho de banda que percibimos nosotros, ¿vale? Ese es exactamente, el FM. Vamos a escuchar ahora la diferencia. Traten de escuchar la diferencia entre CD y FM. Van a ver que no se nota. No se nota. Y si yo lo escucho ahora con el high res o el 48, pues menos. No hay una diferencia perceptible. Exactamente. Después, ya que termine nuestro webinar, si quieren oírlo con calma para que puedan escuchar detenidamente estos audios, escúchenlos y van a ver que no hay ninguna diferencia, ¿sale? No. Entonces, básicamente esto es lo principal del audio digital. Si yo trabajo y transformo un audio analógico de buena calidad y lo transformo con buena calidad en el caso del audio digital, vamos a obtener la misma sonoridad. Se mantiene la calidad. Entonces, preguntaban hace rato, ¿cuál es la mejor calidad? Bueno, si yo hago la mejor calidad, 44.1 es para transmisiones de audio generales. Y si pongo 48 es para señales que voy a combinar con video. Ojo, aquellos que trabajan con TikTok, que trabajan con videos para Facebook, todo esto tiene que ir con esta calidad para que su audio se oiga bien clarito y muy bonito. Y ya por último, ya nada más, un minuto y ya termino. Muy bien. Preguntaban también... Hay tanto que decir. Hay tanto que decir, por eso les decía, es complicado. Sí.
Ustedes vean aquí, estos son los archivos de formato sin pérdida. El AIF, que son el sonido transformado por los equipos Apple o los Macintosh. El FLAC, que es un sistema de código abierto, que ya más adelante les iremos platicando esta parte. Y el WAP, que es el que hizo Microsoft con IBM, que es el que ahora utiliza de manera universal Windows para trabajar. ¿Sale? Es el que estos son audios sin pérdida, que es lo que vemos ahorita, que llevan un sampleo y un viraje puros. O sea, tenemos que transformarlo a una frecuencia y a un volumen. ¿Sale? Es decir, la hoja que tú... la hojita va a quedar lisa. Antes de doblar, que quedó lisita, estos audios nos permite copiar o transformar audios limpios, muy claros para poder editar. ¿Sale? El problema de estos son los almacenamientos. En un sistema WAP, por ejemplo, 1 minuto con buena calidad puede pesar hasta 500 megas. 1 minuto. Okay. ¿Sale? Entonces, ahí es el problema. Si yo no tengo un buen sistema de almacenamiento, entonces ahí es donde voy a tener el problema. ¿Sale? Sí. Pero vienen los formatos con compresión. Preguntaban ahí, ¿cuáles son los mejores formatos de compresión? Muy bien. Existen básicamente 3 muy buenos. El primero, AACC, que es Advanced Audio Coding. Este es específica y exclusivamente para transmisión de audio por Internet. Si yo quiero transmitir una estación de radio por Internet, si quiero transmitir audios en general por Internet, esta calidad es la mejor, ¿sale? Es la mejor que podemos encontrar. Si yo quiero mandárselos a mis amigos, si yo quiero compartirlo con las personas, si quiero que se oiga bien, pero tener poco espacio, cualquiera de los dos que siguen, Windows Media Audio, que traen los reproductores de la versión Windows Media o de Microsoft, o de Windows, lo tienen, o el MP3, que es el más común que encontramos. ¿Vale? Pero si queremos hacerlo de forma sumamente profesional, el primero. El primero. Incluso les decía, ya en el caso del MP3, si ustedes necesitan transmitir una calidad de audio una señal de audio con mucha calidad, busquen audio cristal en MP3 y les va a dar unos valores que les permite transmitir la señal limpia, pura y con poco peso. Vaya que hiciste un ejercicio ahora sí que de compresión, ¿no? Así de todo muy rápida, de todo lo que tenemos que saber respecto de este tema. Y vaya, nos vamos a tener que ir a otra sesión, Jorge, porque hablar de todo el manejo sonoro y el audio digital, pues no solamente se trata de una sesión, por lo que nos estás diciendo, entre fórmulas, conocimiento y valores que a veces no alcanzamos o no logramos a comprender plenamente. Así es. Jorge, pues muchísimas gracias por tu disposición, muchas gracias por esta información tan interesante que nos compartiste el día de hoy. Y me gustaría que nos regalaras un último comentario. ¿Con qué nos vamos, Jorge? Bueno, siempre que trabajemos audio digital, como les decía, es un poquito complicado. Traten de visualizar estos pequeños conceptos que los dimos. Como les decía, regresen la presentación, ubiquen estos conceptos, busquen información en Internet, hay muchísima. Y ya saben, si no entienden algo, aquí estamos a la disposición. Mándenos su información, mándenos algún correíto y trataremos de hacerse lo más clarito. ¿Vale? Muchísimas gracias, ingeniero. Y gracias a todas y todos los que estuvieron a lo largo de esta transmisión. Los invito a que sigan pendientes de nuestra difusión para conocer más servicios formativos como este, precisamente. Muchísimas gracias. Y las personas que preguntaron, que comentaron, con mucho gusto, pues el ingeniero les va a contestar más tarde. Muchas gracias, pásenla muy bien. Hasta pronto.